¿Qué pasa si se deja descubrir a la realidad del multiverso? Sucederá que las teorías descubren todo tipo de realidad que puede llegar a ser universal y debido a que hay demasiada se tiene que casi toda ella, si no es toda, pasará al pasado al instante creando solo gastos en la reserva por dejarla generar. Esto se puede decir de otra manera y es que si a las teorías se les deja descubrir toda realidad que quieran, al considerar que es casi toda ella la que pasará al pasado en lo próximo, sigue que es muy probable que no era realidad universal porque la realidad universal que tarda un tiempo eterno en comprobarse es el tipo de realidad que no llegará a ser realidad universal, ya sea porque solo lo pueden confirmar grupos muy exclusivos o porque pasa al pasado en lo próximo como si no necesitara seguirse comprobando permanentemente porque ya quedó en el pasado. Por lo tanto, el tipo de realidad que están generando las teorías es aquella que no permanece sino que en lo próximo se considera del pasado para no seguirse comprobando o puede permanecer pero solo para grupos muy exclusivos seguirla comprobando lo que impide en ambos casos su universalización. Luego si algunos de sus resultados llegan a ser universales, es porque su realidad permanece y esto es debido a que de todas maneras iba a ocurrir así fuera que las teorías no lo hubieran predicho. Luego cuando las teorías las predicen se dan el atributo cuando no es así, porque esto es la hipótesis de que si las teorías predicen la realidad y ella llega a ser universalmente confirmada, entonces, esta de todas maneras hubiera ocurrido mucho antes que lo predijeran, porque fueron muchas realidades las que se generaron que no pudieron ser realidad universal y gastaron la reserva requerida, por lo tanto si no la predijeran, esto refleja que a las teorías no se les está dejando explorar el tipo de realidades que llegarán a ser universales ni mucho menos las que no lo lograrán, pues no se está permitiendo que las teorías predigan sinónimo de generar el tipo de realidades que ellas desean, dado que toda realidad puede llegar a ser universal. Por lo tanto, esa realidad predicha llegará a ser realidad universal, lo más pronto posible, sin haberse predicho, excepto que realmente el tiempo se vaya volviendo indeterminado, ya que esto sería el reflejo de la hipótesis de los límites en la reserva, en siglas la HLR, que vuelve dicho tiempo lejano, es decir, ella es la que hace que a las teorías les quede complicado generar realidad universal, porque es el principio de que si se predice entonces las teorías desearían todo tipo de realidad que quieren y el tiempo se dilatará hasta volverse eterno, pero si no se predice, ellas no pueden desear toda realidad que quieran y entonces el tiempo se contrae. Luego, para favorecer la generación de la realidad universal se tiene que el tiempo que ocurra tal realidad se vuelve indeterminado porque si se dilata el tiempo él se va volviendo eterno, pero sí. Se contrae no hay una referencia para evitar que aun contrayéndose el tiempo se siga volviendo eterno, por lo que la manera más conveniente es que se fuerce a la realidad universal, porque si de todas maneras la referencia no es posible para que el tiempo no se vuelva eterno, el principio de buena fe hacia la realidad universal se mantiene para que pueda suceder en lo más próximo, excepto que realmente sucederá lejos o demasiado lejos, lo que desde el principio de buena fe se considera un inconveniente provocado por la causa natural, porque se requiere refutar que la realidad que no es universal, no puede dejarse descubrir, ya que las teorías descubrirán a la infinita realidad pero solo grupos muy exclusivos confirmarán una y otra realidad, o sea todo el mundo podría confirmar alguna realidad pero como son demasiadas todos no la pueden confirmar a toda ella sino algo de ella dependiendo de quién la confirme sin que se llegue a un consenso universal de la realidad que se confirma. ¿Cómo? Consecuencia la realidad universal no surgirá, lo que hará que el mundo fallezca lo más pronto posible porque para no dejarlo fallecer así, se requiere de la realidad universal, pues incluso él podría fallecer lo más pronto posible en un menor grado ya que si se deja que las teorías descubran toda realidad universal, no será posible, puesto que la reserva debe imaginarse con límites de no poderlo lograr con toda ella y entonces el mundo fallecerá lo más pronto posible en un menor grado porque solo se puede con algo de ella. Peor sería el cuando se deje que las teorías descubran a toda la realidad que quieran no solo la que pueda ser universal, sino además la que no, lo cual esencialmente se resume en que toda realidad puede llegar a ser universal pero debido a la HLR, la reserva no alcanzará con su colosal cantidad, en cuyo caso, ella lo podrá lograr con solo algo de ella y esto hará que el mundo no fallezca lo más pronto posible de la peor forma sino de la mejor forma e incluso que solo sea la causa natural que lo haga fallecer, aunque para nunca fallecer puede aspirarse pero es mejor pensar que esto ocurre solo en lo ficticio de lo imaginario, porque la realidad de la HLR tiende a ser infalible, por consiguiente si las teorías están descubriendo toda realidad que puede llegar a ser realidad universal y peor aún la que no, aunque toda realidad puede llegar a ser universal, la HLR impone que a la mayoría de ella no la dejará serlo, incluso realidades que pueden ser universales no podrán serlo sino algo de ellas, entonces ese tiempo indeterminado definitivamente se volverá eterno,
porque se puede creer que toda realidad puede llegar a ser universal, pero solo creerlo vuelve al tiempo indeterminado al ser solo una creencia y luego la HLR hace que el tiempo se vuelva eterno, lo cual es la regla común de que de todas maneras obligando o no a las realidades universales, quedarán las que no llegarán a ser universales, y si no se obliga, todas ellas no serán universales, pero si se obliga, al menos algo de ellas puede aspirarse que lleguen a ser realidad universal, porque se ahorraría la reserva para que las que no lo puedan ser no sean ni siquiera imaginadas con el fin de intensificarla en la que se desea o pueda llegar a ser universal. Si consideramos la hipótesis que las teorías no se están obligando a la realidad universal que pueda hacerlo o que se desea, entonces esto es lo que puede estar ocurriendo actualmente desde todo el tiempo que las teorías han estado generando conocimiento, ya que casi todo conocimiento se vuelve realidad efímera, similar a que solo es ficción porque fue solo una creencia, que incluso ha perdurado hasta la actualidad, pues hay el tipo de realidad que solo es ficción y aún así llega a ser universal. La mejor representación de esto es que casi todo el conocimiento de las teorías es ficción y las teorías siguen generando contenidos que evolucionan a la dimensión ficticia, similar a estar creando más religiones. Donde ya hay demasiadas, luego el proceder rutinario de las teorías es dejar la realidad que descubren para después volverla universal, peor es que no fuera ese el objetivo, sin embargo, tal realidad queda pendiente, por ejemplo, si la teoría preguntara cómo volver este conocimiento universal para que todo el mundo lo confirme. Entonces sucede que no puede ser universal, pero si pudiera llegar a serlo, tal proyecto lo dejan pendiente y esto devuelve a que no se sabe cómo usar tal realidad. Para volver la realidad universal, lo cual es dual a preguntarse por el proceso que lo haga posible, luego es probable que éste no pueda hacerlo, lo que se traduce que se va olvidando que el proceso tenía que hacerse universalmente. Esto lleva a la conjetura que era mejor no generar tal tipo de contenido que llevó al proyecto como contenido generado y se dejó olvidado. No debió permitirse ni siquiera que se imaginara, por lo tanto, en caso que se superara este inconveniente y por eso fuera posible. La universalización, al utilizar la hipótesis que el proceso será muy costoso, entonces, tal realidad queda pendiente que será posible confirmarla ser universal, porque la reserva está empeñada en mantener a la realidad universal actualmente vigente y esto hace que el tiempo pase de ser indefinido a volverse eterno, devolviendo que sigue pendiente el proceso de universalización algo parecido que la realidad vigente también queda pendiente porque a medida que el mundo crece en población el proceso de vigencia debe seguirse indefinidamente, lo cual se puede interpretar con que el significado del tiempo se vuelve indeterminado o indefinible y por esto debe forzarse que el proceso de universalización ocurra en lo medible y definido del tiempo próximo, por lo tanto, antes de que pueda suceder la realidad predicha en que no hay ningún control sobre el tiempo. Se descubren otros tipos de realidades universales como también mejorar a las que ya existen y que siendo o no relacionadas con aquella que quedó en espera debió suponerse que no dependía de ella, para no dejarla ni siquiera imaginar impidiendo la espera eterna en ella. Esto es debido a que se favorece la hipótesis que las teorías cuando predicen, antes de confirmar tal predicción no indican cómo es la tecnología fundamental, en siglas TF, lo cual provoca que es como si solo se hubiera imaginado y por esto las teorías no tenían por qué predecirlo. Esto puede entenderse mejor, describiendo que en el caso que tal realidad quede en tiempo indeterminado de confirmarse universalmente, entonces tiene la dualidad que el resto del mundo solo la imagina, para lo cual como es casi todo el que la debe imaginar. Se sigue que es mejor que se imaginara a que grupos particulares la confirmaran, porque ellos fueron los beneficiados y el resto del mundo no. De esto se refleja que antes que sea confirmado universalmente sucederán otros descubrimientos universales que siendo relacionados con tal espera o no, ellos en definitiva son independientes de tal espera. Pues en el segundo caso que no son dependientes, es redundante con que son independientes y en el primer caso que fueran dependientes, entonces se tiene que solo era necesario imaginarlos sin que se confirmaran porque la TF al ser muy especialmente tratada por quienes la confirmaron, se asume que no se puede conocer. Esto es como imaginar que quienes confirmaron la realidad pendiente de ser universal no ocurre la casualidad que hagan el descubrimiento que llegará a ser universal antes que esa realidad pendiente pueda ser confirmada universalmente, porque manejar ese tipo de TF es muy especializado, aunque hay premios Nobel relativos a este tipo de TF especializada con poco acceso a ella, pero esto solo refuerza la hipótesis que los premios Nobel que están permitiendo son el tipo de realidad ficticia que pasa a ser universal sin que el resto del mundo la confirme. Si se quiere puede suponerse que son nuevos tipos de religión que no son necesarias pues ya hay suficientes, o sea hay religiones que son universales y solo son ficción, pero también se están creando el tipo de religiones que no perduran,
porque ni siquiera ficticiamente el mundo las puede imaginar sino solo los especialistas que imaginaron su realidad, ya que toman la dualidad de ser del pasado sin el mundo haberla imaginado y por lo tanto nunca la imaginará. Entonces quienes necesitaran de ese resultado confirmado pero que está pendiente de ser universalmente confirmado, solo debían imaginar el resultado. Para manejarlo desde la TF conocida desde ellos, es decir, esto representa que tal realidad confirmada es independiente de ser solo imaginada, entonces solo debía imaginarse para llevar a la realidad universal. En caso de que sirviera, ya que la mayoría de realidades que las teorías están descubriendo o confirmando no sirve para generar la realidad universal, pero si sirviera, entonces solo se imaginaba porque lo que importa es la realidad universal, porque tanto la realidad universal como la que no lo es y que incluso puede ser confirmada por los especialistas, puede refutarse en caso que sirva para la realidad universal, por lo que solo es necesario imaginarla, ya que cuando las teorías la confirman los especialistas que la confirman han gastado demasiada reserva y como son infinitos tipos de realidades, en caso de que algunas de ellas no están gastando demasiado la reserva, su infinidad sí acabará con ella, porque casi todas ellas no sirven para generar la realidad universal, las que sirvan solo las determinará la realidad universal en proceso, para lo cual solo se debe imaginar para no gastar la reserva en ellas sino en la realidad universal, solo en caso de que sirvan ellas se imaginarán y esto es lo que hace que todas las realidades que las teorías estén descubriendo y confirmando no servirán para la realidad universal, porque las que sirvan solo deberían ser imaginadas pero a ellas las determinarán la realidad universal en proceso para lo cual solo deben imaginarse. Que importa es la realidad universal, es decir, esta importancia es porque la reserva se intensifica en la realidad universal, y no en las realidades que sirvan para llegar a ellas, ya que solo deben ser imaginadas en el proceso universal, no pueden ser descubiertas antes que éste, porque es muy probable que no servirán, a causa que deben ser descubiertas en el pleno proceso de universalización, ya que éste lo indicará, en cuyo caso solo deben ser imaginadas porque lo que importa es la realidad universal para ser tanto imaginada como confirmada para intensificar toda la reserva en lograrlo, de lo contrario las teorías descubrirán todo tipo de realidades que se pueden imaginar o confirmar y gastarán sobre esta infinita realidad a la reserva cuando solo debió dedicarse hacia la realidad universal. De hecho, tal realidad que se imagine, solo puede ser usada para la explicación, aunque no sea la real, puesto que solo se está tratando con la apariencia de poder llegar a la realidad universal por medio de la TF. Por lo tanto todo lo que la explique solo es una apariencia ya que en el multiverso que es la misma realidad todo es posible, es decir esto hace que aquello que lo explique solo debe ser imaginado sin confirmarse, pues esto imaginado puede ser innecesario puesto que solo se requiere la realidad universal, en especial. Esto innecesario en la explicación sirve para justificar que hay realidades universales que pueden surgir sin necesidad de la colosal cantidad de realidad que las teorías estén explorando, o sea, esa explicación se puede considerar innecesaria porque realidad universal puede surgir pasando por encima toda la realidad que las teorías estén generando, pues con ella estarían descubriendo el multiverso y esto vuelve poco probable que se topen con la realidad universal, provocando que ésta puede surgir pasando por encima de esa realidad que las teorías estén descubriendo, ya que a las teorías solo les conviene que la descubran a ella para acreditar que la explosividad de contenidos que generan siga en proceso, dado que el fundamento en su generación es crear sesgos de la reserva dirigidos a quienes tengan acceso a dicha generación. La necesidad de solo imaginar a la realidad que se considere necesaria para llegar a la universal y evitar el riesgo que después de todo era innecesaria, puede explicarse con el principio de indeterminación, ya que éste puede aplicarse a cualquiera dos tipos de realidad con las que se quiera que sea realidad universal y no solo el momento y posición de una partícula, lo cual es causado porque la realidad universal se rehúsa a que sea confirmada universalmente pues solo una realidad la HLR no la dejará ser universal y peor será con varias, dando como consecuencia que la realidad puede llegar a ser universal, pero solo ficticiamente sin que se confirme. En el experimento del principio de incertidumbre, se tiene que si se puede imaginar que dos realidades sean confirmadas universalmente. Solo lo pueden lograr particulares porque universalmente no se puede por el principio que la realidad universal será demasiado costosa que se pueda confirmar universalmente, porque incluso imaginariamente también será muy complicado lograrlo. Para hacer más creíble esta regla en el principio de incertidumbre se tuvo que apelar a la mecánica cuántica sobre lo infinitamente pequeño y se crearon lenguajes muy complicados o tediosos para su autor Heisenberg poderlo demostrar, lo cual podía hacerse de forma independiente. Muy grande tal principio no era evidente confirmarlo en que todo el mundo lo podía confirmar, entonces en la realidad de lo muy pequeño,
Donde todo el mundo no tiene acceso a la confirmación sería más fácil o novedoso que Heisenberg lo confirmara y los lenguajes tediosos complicaron mucho más lo novedoso que se descubriera y se generó la posibilidad que lo novedoso podría ser, pero no era necesario imaginar tales compliques, porque lo que lo explica es que si el principio no era evidente en lo muy grande, entonces fue porque si se puede refutar lo logran solo los grupos particulares que les interese, pero no se puede lograr con todo el mundo. Es decir, el principio de incertidumbre es válido en lo muy grande porque todo el mundo no puede confirmar su refutación y mucho menos en lo muy pequeño, donde su acceso es más limitado que en lo muy grande, pues el principio es que, se tenga acceso limitado o no a la confirmación de una sola realidad será muy complicado confirmarla universalmente porque la reserva se gastará demasiado, entonces para dos tipos de realidades el proceso se ve imposible. Por lo tanto, si desde la apariencia, el momento y la posición de un objeto pueden imaginarse posible, confirmarlo solo lo podrán hacer los particulares que les interese. Esto pasó con la prueba del principio de incertidumbre, que lo imaginado para su comprobación se imagina universalmente, pero incluso una realidad imaginaria será muy complicado imaginarla universalmente y mucho más complicado será confirmar lo predicho de esa manera, y esto fue lo que pasó con su demostración de que si se puede imaginar, entonces confirmarla es imposible universalmente, por lo que si la mecánica cuántica sirve para determinar a la realidad, desde ella se pudo percibir lo imposible que impone dicho principio, solo que se requirió de lenguajes más complicados y además de lo infinitamente pequeño en lo subatómico, cuando de manera independiente se podría proponer como lo estamos haciendo nosotros. Como consecuencia, no es posible confirmar que la realidad confirmada por el grupo especialista pueda hacerlo sobre la realidad universal, al menos porque los dos tipos de realidades no llegarán a confirmarse como realidad universal, si acaso alguna de las dos, porque incluso la HLR hace que la realidad universal sea muy complicada estabilizarla. Es decir, en el principio de incertidumbre, a cuanto más precisa es la medida de alguna de las dos, más desconocida es la otra, ya que en la demostración del principio de incertidumbre se asume que tal medida precisa es observada universalmente, para lo cual se estaría gastando demasiado la reserva en esa medida de la realidad y no queda para la otra, llevando a su total desconocimiento para ser confirmada universalmente, y solo lo pueden lograr particulares que gasten la reserva que haya quedado. Entonces esa realidad confirmada por los especialistas debe ser solo imaginada en caso que fuera necesaria para la realidad universal y no confirmarla sin saberse si se utilizará para ella, pues solo fue confirmada por particulares, porque incluso con el principio de incertidumbre estamos diciendo que no se puede confirmar la realidad universal y la realidad que los especialistas confirmaron, pero como se asume que es más urgente la realidad universal para confirmarse, la reserva debe gastarse para eso y no para confirmar la realidad que los especialistas confirmaron. Pues mediante la hipótesis que la reserva solo alcanzará para alguna de las dos realidades confirmarse universalmente, se sigue que definitivamente la realidad confirmada por los especialistas debe ser solo imaginada en caso que sirva para hacer surgir la realidad universal, porque incluso si sirve, de todas maneras no puede ser confirmada universalmente, porque la reserva se imagina gastada solo en la realidad universal para que sea posible su confirmación. Es decir, desde el principio de incertidumbre se puede confirmar lo uno o lo otro, pero no las dos al mismo tiempo. Esto quiere decir que si se opta por la realidad universal, entonces la realidad que confirmaron los particulares no puede ser confirmada universalmente, lo cual deja la hipótesis de que tal realidad posiblemente no sirve para hacer surgir a la realidad universal, siendo coherente con que esa realidad que confirmaron los particulares es producto de ellos haber creído en ella, incluso en caso que sea refutada y se crea que sirve para la realidad universal. Tampoco es así, ya que de nuevo, los dos tipos de realidades no pueden ser confirmadas universalmente, ya que una vez se haya gastado la reserva para confirmar la realidad universal como debe ser, entonces la otra realidad quedará como una creencia. Si se opina que la realidad universal dependió de ella, es solo una creencia, como también lo es que la realidad universal no depende de la confirmación que hagan los grupos particulares. La razón por la que estamos apoyando esto último es porque las teorías están generando demasiada realidad, pero casi toda ella es solo ficción, pues desde la apariencia, como es confirmarlo universalmente, se sigue que la realidad es mucho más que lo que muestra la apariencia. Por lo tanto, las teorías estarán gastando toda la reserva en descubrir esa realidad sin estabilizar a la apariencia, que es la que sirve para hacer surgir a la realidad universal, ya que desde el principio de incertidumbre se tiene que alguna de las dos realidades, pero no las dos podrá confirmarse universalmente. Alguna de las dos puede confirmarse universalmente y cuando lo logre no dejará de ser apariencia, la otra será parte de esa realidad que no se percibe en la apariencia y por lo tanto no se puede confirmar como realidad universal, excepto grupos particulares.
Lo que crea el interrogante de que esa realidad confirmada por particulares no sirve para hacer surgir a la realidad universal, ya que el surgimiento de esta última depende de ella misma. Este es el principio del contenido mínimo, de que si se obligan las teorías a él, entonces ellas no tendrían escapatoria porque estarían descubriendo la misma realidad universal, ya que ésta es independiente de lo que estén descubriendo los grupos particulares, en el caso extremo que tratamos con el principio de incertidumbre. Una realidad y la otra no pueden ser confirmadas universalmente, si acaso solo con una de ellas muy costosamente se puede lograr, o sea que la realidad que esté descubriendo la teoría es ella misma la realidad universal sin depender cualquier otra realidad universal o no que alguna teoría quiera proponer porque a cuanto menos es el contenido mínimo exigido la teoría se va volviendo solo una, tal como una sola realidad será muy costoso volverla universal y entonces esta realidad será la teoría. No habrían más, si se quisieran más realidades universales. Entonces deberían ser muy pocas, para las cuales una sola teoría será suficiente para que se permita existir, todas las demás no deberían existir porque volverán demasiado al contenido mínimo, es por esto que en la actualidad no podemos hablar del contenido mínimo, solo hay contenidos en las teorías porque al dejarlo ser demasiado, el contenido mínimo desapareció y por lo tanto no hay realidades universales, porque es su realidad la que debió ser universal, es decir, que todo lo demás que se permita a las teorías que no sea obligarlas al CM, resulta ser peor que su realidad tenga que ser poca. Si la teoría de la física predijo algún resultado, no indica cuál es el tipo de tecnología fundamental que lleva a la confirmación de él. Esto puede verse en la detección de las ondas gravitacionales, de que primero se predijeron y luego fue necesario esperar a que se generara el tipo de TF que las permitiera confirmar. Por lo que no era necesario que una teoría lo predijera, sino que solo se imaginara y luego se inventara la tecnología para confirmarse, porque incluso si se confirmara, y esto pasó con las ondas gravitacionales, entonces así fueran confirmadas, quien necesite ese resultado para una realidad universal. Sigue en la necesidad de imaginar tales ondas para hallar su resultado de realidad universal, es decir, no era necesario confirmarla, ya que esa TF utilizada para confirmarla es manejada solo por especialistas, los cuales por ya haber gastado demasiada reserva para confirmarla, no les queda para hacer el descubrimiento de la realidad universal. Es decir, un segundo premio Nobel es muy poco probable que llegue a ocurrir sobre un grupo que se ganó uno por primera vez, en especial si un grupo descubre una realidad universal y requiere de esa realidad que confirmaron los especialistas, entonces no habrá reserva para confirmarla a ella, excepto solo por grupos particulares. Entonces solo es necesario imaginarla porque lo que importa es la realidad universal que se va a descubrir con ella y no confirmar tal realidad confirmada por particulares sobre la ley universal, ya que la realidad de tal confirmación tiene la dualidad de ser una creencia puesto que confirmarla todo el mundo será imposible por lo costoso. Esto quiere decir que lo que debe motivar a imaginar tal realidad ya confirmada por particulares es la realidad universal, pero la que se debe confirmar es la realidad universal y no aquella que es confirmada por particulares ya que esta última solo se debe imaginar si lleva a la realidad universal, en particular. Esto quiere lo que llevó al descubrimiento de las ondas gravitacionales fue un interés de un grupo particular y no el deseo de descubrir una realidad universal, ya que si las ondas gravitacionales fueran necesario imaginarlas no era necesario confirmarlas, sino que si al imaginarlas llevaran a la realidad universal, entonces ésta se tomaría como su confirmación solo si es posible confirmar dicha realidad universal de interés, de hecho haberlas imaginado se vuelve una creencia tanto como si se confirmaran ya que confirmarla sobre la realidad universal será muy costoso y solo la pueden confirmar los grupos particulares, debido a que con los límites de la reserva debe decidirse que es la realidad universal la que se debe confirmar como tal y no cualquier otra que confirmen particulares. Esto genera la hipótesis de si realmente en caso que tales ondas llevaran a la realidad universal, esto haría que ellas estuvieran actuando sobre la realidad universal, ya que la hipótesis de independencia tomaría acción y se estaría gastando demasiada reserva en confirmar algo que no es necesario, reforzando la hipótesis que solo es necesario imaginarlo porque lo que importa es que imaginarlo lleve a la realidad universal, la cual de ser posible, es la confirmación de la universalidad lo que importa, o sea que el proceso del descubrimiento en las teorías debería ocurrir a la inversa mientras que la realidad no debe ser confirmada. Ella debe ser solo imaginada porque lo que interesa es que haberla imaginado lleve a la realidad universal deseada y justamente esta realidad universal será lo que se tiene que confirmar y no aquella realidad imaginada para llegar a esta que es la universal. Desde el principio de incertidumbre la realidad confirmada por particulares toma la dualidad que no actuaría en la realidad universal ya que sobre esta última la reserva se está intensificando demasiado, lo cual es provocado porque tanto la realidad universal como la que se imagina solo son una creencia,
deja de serlo aquella que llega a ser universalmente confirmada, aquella que no lo logra e incluso que solo la confirmen particulares permanecerá como creencia ya que toma la posibilidad de refutarse como si no actuara en la realidad universal porque ni lo uno ni lo otro puede confirmarse universalmente, mientras que la que es universal también es una creencia pero refutarla costará demasiado porque la universalidad de no refutarla está acabando con toda la reserva, hay muy poca para querer refutarla universalmente, por ejemplo la acción de las ondas gravitacionales, contradijo la acción instantánea de la gravedad. Pero esto no provocó que las construcciones de viviendas se derrumbaran, ya que lo que importa era construirlas a ellas, por consiguiente no fue necesario confirmar la acción instantánea de la gravedad ni mucho menos la de las ondas gravitacionales, estas últimas debieron permanecer solo para ser imaginadas como la acción instantánea de la gravedad fue solo con tal que hiciera posible construir viviendas y por esto la acción instantánea de la gravedad no fue necesario que fuera confirmada y además no debió ser ni siquiera imaginada, ya que las viviendas existían desde mucho antes que la acción instantánea de la gravedad fuera imaginada. Esto quiere decir que es muy probable que ni siquiera imaginar a las ondas gravitacionales servirá para generar a la realidad universal, tanto como imaginar la acción instantánea no fue necesaria para seguir evolucionando la construcción de las viviendas que ya se podía desde mucho antes que tal acción se imaginara, es decir, que la acción instantánea de la gravedad tampoco era necesaria para enviar los satélites y ponerlos en órbita, sino que en caso de que fuera posible entonces antes de que la teoría de Newton fuera descubierta, un satélite podría ponerse en órbita al menos para los astros más cercanos, lo que faltaba era la TF que lo hiciera posible. Porque siempre antes que sea posible se puede imaginar que es posible poner en órbita al satélite, es decir, el multiverso imaginario puede compararse con el multiverso que es la misma realidad donde todo es posible, pero la TF que lo logra es lo desconocido porque la HLR no deja que toda realidad sea posible de confirmarse universalmente, ella tiene que ser tan urgente como el mundo pueda estar interesado de confirmarla. Porque si no solo particulares la confirmarán o ni siquiera eso ya que si se piensa en un satélite para poner en órbita sobre un astro lejano debe pasarse por el tipo de satélites que sirvan para ponerse en órbita sobre astros más cercanos, lo común es que debe ser una realidad universal que se pueda confirmar, si las teorías han confirmado que hay satélites que se han puesto en órbita sobre astros cercanos y sobre lejanos, entonces solo lo pueden confirmar particulares, porque para que se pueda universalmente debe confirmarse que con los más cercanos se puede como realidad universal. Al menos porque será menos costoso, pero si no, entonces solo lo pueden confirmar particulares, es decir, si la teoría permite el tipo de realidades que se pueden confirmar por particulares sin exigir que sea universalmente, entonces esto es el germen de que todo será posible pero solo particulares lo pueden confirmar sin que se lleguen a realidades universales. Lo cual lleva a la hipótesis de que el tipo de realidades que lleguen a ser universales no requieren de las realidades que los particulares puedan confirmar, ya que las teorías generarán infinita realidad y por lo tanto no servirán para la realidad universal, pues reserva no habrá para que el mundo confirme su realidad, por ende, debe suceder que las teorías no descubran a la infinita realidad que quieran para poder aspirar que la realidad que generen o confirmen servirá para ser confirmada universalmente, lo que quiere decir que es muy probable que las realidades que puedan confirmar particulares no servirán porque al no dejar que se descubra la infinita realidad, entonces la realidad que sirva para generar a la realidad universal será ella misma y no cualquier otra que particulares confirmen para darse el atributo de que servirá, en especial es probable que las ondas gravitacionales no sirvan para generar a la realidad universal, porque la única realidad que sirve para la realidad universal es descubrirla a ella misma, como causa o consecuencia se tiene que el principio de incertidumbre predice que cuando se confirme la realidad universal, confirmar a cualquier otra no servirá de nada solo a particulares, es decir que si se deja que las teorías confirmen el tipo de realidades para grupos particulares, entonces no se desearán realidades universales, porque incluso tales realidades para particulares se volverá universal si se descuida en dedicarle toda la reserva y como consecuencia no superarán la realidad deseada por todo el mundo porque se dejó que realidades para particulares generadas hasta el punto que se volvieran realidad universal o ni siquiera eso dado que la reserva no alcanza y solo se le está dando indeterminación a la realidad universal que el mundo quiere, al tolerarse las realidades para particulares, las cuales deben distinguirse por superar el tipo de urgencia que solo le sucede a ellos y no a todo el mundo. Esto haría que el mundo se acostumbre a ellas y entonces él se olvidará del tipo de realidad que sirve para superarle la urgencia deseada. A todo él, lo cual es comparable con el problema de la drogadicción, en que a pesar de ser conscientes que la drogadicción no supera la urgencia deseada como realidad universal,
La euforia ficticia de la droga mantiene en la costumbre de seguir infringiendo tal principio y por lo tanto haciendo gastar la reserva en realidad que no es universal al no superar la urgencia que desea todo el mundo. En particular la drogadicción representa un tipo de realidad que siendo solo ficticia llega a ser universal al menos porque es un problema que pasa con bastante demanda sentirse con bienestar en la euforia ficticia, pues la realidad universal debe ser tal que no solo es ficticia y para esto se dice que tiene que ser confirmada para que tome el significado que el mundo al confirmarla le supera la urgencia deseada por todo él, donde en particular la drogadicción no cabe en esta posibilidad, solo para particulares que se satisfacen con la euforia ficticia o que realmente la necesiten como medicina. Ya que para esto último existe la refutación que hay innumerables tipos de urgencias que ocurriendo sobre particulares, se podrían curar o habría que costear para descubrir curarlas, pero se tendría que debatir y luchar, ya que la reserva no alcanzará para todas ellas, es decir, debe lucharse en determinar cuáles se puede, manteniendo muy presente los límites en la reserva. Descubrimiento de la penicilina. Fleming descubrió el tipo de hongo que servía como cura, pero no pudo hallar la TF para aplicarlo como realidad universal. En lugar de esto Howard Florey y Ernst Boris de manera independiente descubrieron otro hongo que se podía cultivar mucho más y este como TF es lo que hacía posible aplicar la misma cura de Fleming como realidad universal. Traste que el hongo de Fleming se veía como tecnología que no era fundamental, ya que no podía distribuirse como realidad universal, es decir, si fue dependiente o independiente. Lo común que elimina la dependencia es que en las dos situaciones se debían imaginar que era posible curar lo que curaba la penicilina, sin importar que Fleming hiciera el descubrimiento, ya que a Fleming no le sirvió el propio hongo descubierto por él para crear el proceso universal de la penicilina como cura. Sin embargo, a diferencia del proceso universal con la penicilina, este se veía urgente y no así ha sucedido con él. Las ondas gravitacionales, lo que es el patrón común que las realidades que descubren las teorías quedan a un tiempo eterno de ser confirmadas universalmente, señal que no es tan urgente como para que pueda ser confirmada lo más pronto posible o es el tipo de realidad que no puede tratarse en tal actualidad porque el gasto en la reserva será muy severo, lo que queda reflejado en las innumerables realidades que quedan a un tiempo eterno de ser universales o que si se descubren. Es muy costoso volver su realidad universal. Es decir, la realidad universal que no puede descubrirse actualmente debe ser causa de otra realidad universal que la implique porque si esto no es inspeccionado, entonces las teorías solo estarían descubriendo la infinita realidad de la otredad nada que ver con ese hallazgo universal, esto es consistente con que tal hallazgo adquiere reversa, se retarda al no poder ser en encontrado con la urgencia de lo que se espera, como consecuencia las teorías estarían creando solo realidad ficticia, ya que se estarían adelantando a la realidad del futuro sin tener el referente que tal realidad universal del futuro deseada debe ser causada por otro tipo de realidad universal para mantener la inercia de la universalidad, lo cual a las teorías se les hace imposible porque solo estarían explorando la realidad que no llega a ser universal, retardando el proceso porque la regla es que la realidad universal debe provenir de otra realidad universal, es decir, la realidad universal debe provenir del ejercicio permanente de mantener y descubrir a la realidad universal de tal manera que si su descubrimiento ocurre por casualidad, tal inercia hará que el tiempo de espera en la universalización ocurra en lo próximo sin dejar que el tiempo se dilate. Esto se entiende mejor cuando la TF es mejorada para mantener vigente la realidad universal para incluir a todo el mundo. Además, si se llegó por casualidad a ese descubrimiento universal, y si se puede imaginarse una realidad universal, es de esperarse porque al tratarse con la realidad universal la reserva se ve empeñada con ella y lo que haría surgir nueva realidad universal puede ser la casualidad. Lo positivo de que pueda ser la casualidad es que al estarse forzando la realidad universal no hay otra razón que explique que la nueva realidad surja de esa manera, sino es que la reserva se mantiene en déficit con la realidad universal y no queda para descubrirla, excepto precisamente ocurra por casualidad su descubrimiento, pero cuando a las teorías se les deja descubrir la realidad que ellas quieran, igualmente y con mayor razón la realidad universal queda condenada a ser descubierta por casualidad, pero la mejor razón no es que a la reserva el descubrimiento de tanta realidad la mantiene en déficit, pues realmente eso sucede. Sin embargo, tal reserva debería ser gastada en la búsqueda de la realidad universal, para que sea la mejor razón que tal nueva realidad esté condenada a ser descubierta por casualidad. Por ejemplo, con el hongo penicilín descubierto por Fleming, sucedió que él pudo descubrirse antes pero cuando se descubrió no hubo que esperar un tiempo eterno en que fuera confirmado su cura como realidad universal que incluso con él no se podía hacer este proceso,
Pero se hizo posible con otro hongo y lo meritorio es que no fue una realidad que quedó a un tiempo indeterminado de poderse confirmar su realidad universal en curarla. Enfermedad, en cuyo caso la realidad universal era que los hongos podían ser explorados para lo curativo de tal enfermedad, ya que el hongo de Fleming no sirvió para el proceso universal de curarla a ella, sino que fue la idea que el estudio de los hongos servía para la cura de dicha enfermedad, o sea la realidad universal era lo inminente de la realidad del hongo como realidad no ficticia que podía confirmar todo el mundo, porque si no las teorías solo estarían tratando pura realidad ficticia. Que no sería tangible como el hongo, porque aun si no se pudiera utilizar en el proceso universal de curar la enfermedad, el hongo como cura seguiría siendo realidad ficticia, porque solo grupos particulares lo confirmarían, pero debe ser el mundo quien lo confirme, para que deje de ser realidad ficticia aunque se haya confirmado por dichos particulares. Por lo tanto, puede imaginarse que sin este tratamiento del hongo, nuevas curas no hubieran surgido, ya que si las hay fue porque primero se utilizó la realidad tangible del hongo para descubrir las nuevas curas. Dado que el hongo está representando lo esencial que es la TF para superar la urgencia como enfermedad o viceversa, puede imaginarse que algún hongo pudo haberse utilizado para curar alguna otra enfermedad. Así, entonces nos contradecimos porque Fleming no encontró ninguna realidad universal respecto a la estrategia de que con los hongos se pueden curar enfermedades y no solo la que cura la penicilina como hubiera ocurrido si no nos contradijéramos. Esto incluye que Florey y Boris tampoco crearon la estrategia universal de curar la enfermedad con los hongos, ya que desde mucho antes se había utilizado sin que Fleming se topara casualmente con tal estrategia, lo que refuerza la hipótesis que debe ser forzado a encontrar la cura con los hongos y no únicamente así, sino cualquier otra estrategia porque lo importante es forzar a que solo se genere el tipo de realidad universal deseada por el mundo, en especial la enfermedad de la que hablamos puede verse como la urgencia que desea superar el mundo. Lo que puede extenderse a toda enfermedad así como la estrategia del estudio de los hongos desde antes se podría forzar a utilizarse para curarse la enfermedad que se deseara y no únicamente la que se superó antes de que la penicilina fuera descubierta ni tampoco a la que solamente supera la penicilina. O sea, esto puede ser más generalizado porque lo que importa es forzar a superar a la urgencia deseada por el mundo y no solo las enfermedades que superan los hongos, sino que cualquiera sea la estrategia, lo que importa es superar la urgencia que el mundo desea que se supere, obligando que el proceso debe ser universal. Por ejemplo, puede imaginarse que la cura para el cáncer debe provenir del tratamiento universal sobre el tipo de hongo que representa algún tipo de TF, pero el tratamiento que logre curar al tipo de cáncer proviene de otro que universalmente se haya estado estudiando. Dado que lo inminente de la TF usada debe estar presente para hacer posible la realidad universal para su confirmación y lo general es que tal cura no necesariamente debe provenir de algún tipo de hongo que esté siendo estudiado de manera universal, sino de cualquier tipo de TF que se esté estudiando universalmente como hongo. Si no se da esta secuencia tal cura del cáncer no se podría alcanzar universalmente. Si apoyamos esta hipótesis, con ella se puede explicar por qué en caso que la cura del cáncer ya ha sido descubierta, al mundo se le hace extraño que el proceso de curarlo no se ha vuelto universal, porque las teorías solo están explorando la realidad ficticia y por esto no están explorando la secuencia sobre lo inminente que es la TF para la realidad universal que se descubra y cuando este descuido pasa, la posibilidad de que se vuelva universal va quedando en espera eterna, por lo que era mejor no descubrirla, con el fin de forzar a la realidad universal de descubrir la cura explorando la secuencia en la inercia con la universalidad. Pero debido a que la cura que hablamos podría no ser la misma a la que nos hemos referido, en caso de que aún así no sea posible y el tiempo permanezca en espera, entonces otro tipo de realidad universal de igual urgencia como cura se descubrirá para ser aplicada universalmente, y si tampoco sucede, entonces es porque se está en el caso que tal urgencia deseada de superar como realidad universal sigue quedando en espera permanente, ya que la HLR hace que encontrarla dependerá de una época futura dependiente como la realidad universal esté evolucionando en el transcurso para llegar a descubrir esa realidad universal. ¿Qué se estaría superando cuando la urgencia deseada por superar como cura queda en permanente espera que resulte? No se estaría superando este tipo de urgencia ya que no se puede como realidad universal, entonces se estaría superando otro tipo de urgencia que se pueda superar universalmente, por lo menos que la misma urgencia de antes se esté manteniendo vigente. Es decir, como la población crece debe mejorarse el proceso de superarla universalmente porque debido al crecimiento la TF se va volviendo obsoleta en caso que no sea mejorada para superar la urgencia que supera. En otras palabras, el mundo quedaría superando la misma urgencia de antes porque superar más de la que no se ha superado la HLR no la deja superar como realidad universal.
Si se incentiva para hacerlo solo grupos particulares la superarán, entonces lo mejor es que no se deje superar así para evitar exclusividades. Esto es el reflejo que el mundo espera tales mejoras en la TF porque está activo que la misma urgencia de antes debe superársele sin que las teorías puedan hacer algo totalmente desconocido cuando se les deja descubrir la realidad que ellas quieran, confundiendo el alarma de lo que el mundo espera. Por lo tanto, esto refleja de manera más fiel el proceso de universalización de que cuando una nueva urgencia se supere, entonces el proceso ocurrirá gradualmente porque el mundo lo está inspeccionando, tanto como sentir que la urgencia le debe ser superada universalmente para que todo él sea consciente, por lo que el proceso debe ser paulatino porque la HLR no deja que suceda al instante. Sin embargo, el tiempo debe ser próximo para no volver a caer en la confusión de lo indeterminado. Este principio refuta que las teorías estén descubriendo realidad universal, porque cuando ellas están descubriendo la realidad que quieren sus resultados ocurren al instante pues solo ellos descubren lo que quieren y no lo que el mundo debería estar esperando tanto como una urgencia que esté necesitando que se le supere para confirmar su superación, en especial con la realidad ficticia pasa que ella va quedando en tiempo de espera eterno, porque el mundo no la puede inspeccionar tan legible como la urgencia que se le va a superar cuando se le avisa que pasará en lo inmediatamente próximo, pues la realidad ficticia que las teorías generan van quedando en el pasado en un tiempo próximo. Cuando el proceso si fuera universal va pasando gradualmente a medida que él confirma que tal urgencia se le está superando universalmente volviéndolo perdurable y no efímero, lo que confirma que al ser efímero el tiempo de espera se vuelve eterno de no poderse volver realidad universal, ya que no se puede confirmar universalmente en un instante, pues no está cumpliendo con el proceso universal de perdurar y mantenerse vigente, porque la realidad al ser efímera queda en el pasado en lo próximo para olvidarse, solo fue una ilusión por haberse dejado imaginar tal realidad. Luego si las teorías predicen y confirman alguna realidad, el tiempo que ésta pueda confirmarse universalmente se va volviendo eterno y esto pasará con ondas gravitacionales de que su confirmación no pasó a la posibilidad universal de lograrlo, ya que cuando las teorías se les deja descubrir a la realidad que ellas quieran predicen e incluso confirman el tipo de realidades que van quedando a un tiempo eterno de ser confirmadas universalmente y esto estará pasando con las ondas gravitacionales, porque con la falta de inspección la inercia de la universalización se pierde, dado que es el mundo quien lo debe confirmar, en contraste que con la penicilina, no sucedió tal descuido, ya que ante la medicina, la astronomía o la ciencia de la física es más urgente la primera y esto fue el alerta para que la penicilina surgiera como cura universal, lo cual tomó la dualidad de que se adelantó a la importancia del resultado y así logró ser realidad universal en un tiempo próximo. En especial si Fleming no hubiera confirmado por casualidad la acción del hongo penicilín, entonces quizás hubiera demorado mucho más el descubrimiento de ella. Sin embargo, hay otros tipos de hongos que lo lograron más universalmente y por lo tanto de todas maneras se hubiera descubierto. Esta hipótesis se puede refutar, ya que Fleming no fue forzado a que tal antídoto fuera descubierto sino que, después de descubrirlo se alertó. Es decir, en este descubrimiento se puede imaginar que las teorías están creando realidades que no llegarán a ser universales hasta que la casualidad ocurra para darle lugar a la realidad universal, y en el caso de Fleming el hongo que descubrió salvó que la reserva gastada en la innumerable realidad que no llegará a ser universal se acabara totalmente en ella, sino que esto detuvo su gasto y determinó que la reserva se debía resguardar o ahorrar para que el proceso de cura con la penicilina se universalizara sin dejar que la reserva se despilfarrara en la infinita realidad que no se universalizó, porque incluso realidad que se puede confirmar no llega a ser realidad universal. Con el hongo de Fleming sucedió que aunque se descubrió por casualidad la cura que proponía pudo llegar a ser realidad universal en los próximos 12 años aproximadamente, pero no fue así con las ondas gravitacionales a pesar que su descubrimiento y más exactamente su confirmación sucedió premeditadamente. Porque si la confirmación hubiera pasado o no de manera premeditada, lo fundamental que hizo falta fue que la cura como lo es superar la urgencia se imaginara anticipadamente y se forzara a que tenía que ser posible. En otras palabras, si se hubiera adelantado de que el antídoto era urgente descubrirlo, entonces quizá Fleming no lo hubiera descubierto por casualidad, sino que el otro ser lo hubiera descubierto de manera más pronta porque se le estaba forzando, pero si no y Fleming fuera él único que lo descubriera, entonces la reserva no se hubiera gastado en la inmensa realidad que desde ese entonces nunca iba a ser realidad universal, hasta el punto que antes que Fleming tal cura hubiera sido descubierta por otro ser. Lo cual puede apoyarse con la hipótesis que desde antes de Fleming la alerta sobre el descubrimiento de la cura estaría en acción. Y las teorías no podrían estar generando el tipo de realidades que desde entonces no han podido llegar a ser realidad universal o que ya quedaron en el pasado por el tiempo vencido.
Este es el fundamento clave en el proceso de inspección para que las teorías no descubran toda realidad que quieran y detenerlas en la generación de sus contenidos. Pues los resultados más urgentes son esperados, todos los demás no se dejan ni siquiera imaginar. En particular con la penicilina se hubiera forzado anticipadamente la cura para la enfermedad y se esperaría su realidad universal, sin dejar que las teorías estuvieran descubriendo toda la realidad que ellas quisieran en esa época, ya que casi toda ella no llegó a ser universal. Es decir, la reserva se estaría intensificando en el tipo de realidad que llegaría a ser realidad universal en lo próximo y que es deseada. Porque se está esperando y todo el mundo la espera, en especial la cura de Fleming se hubiera descubierto antes de que él la descubriera y a lo sumo hubiera sido el que debería descubrirla, pero si él la hubiera descubierto, entonces no tendría mérito nuestra propuesta. Luego, para que tenga mérito, se debe suponer que en caso que el mismo Fleming la hubiera descubierto, entonces como no ocurrió antes que él la descubriera, se sigue que otro tipo de realidad universal diferente a las que conocemos se hubiera generado, o por lo menos alguna de aquellas que conocemos se hubieran descubierto mucho antes. Ya que suponemos que la de Fleming no ocurrió antes, esto lleva a la pregunta complementaria: ¿qué pudo haber pasado si la cura de Fleming habiendo ocurrido justo con él y pudiendo haber ocurrido antes? ¿Qué pasó que no se mejoró alguna realidad universal conocida o no surgió otra realidad universal no conocida, actualmente que superara una nueva urgencia? Lo que sucedió es que las descubrieron el tipo de realidad que nunca llegó a ser universal, gastando la reserva que por lo menos desde la imaginaria se ve como un desgaste que puso exhaustivas a las teorías para dar con tales dos tipos tales no descubiertos. Entonces pasó algo peor, porque el gasto de la reserva no solo representa el gasto imaginario. Puede pensarse que si se estuviera obligando, entonces Fleming no habría descubierto la cura, pero a esto lo refuta que él la descubrió por casualidad cuando debió ser con el forzamiento. Entonces, si éste se hubiera hecho, la cura de él se hubiera descubierto mucho antes. ¿Qué sucedió? Que el descubrimiento no pasó mucho antes sino justo con Fleming. Lo que pasó es que al descubrirlo sorpresivamente por pura casualidad, entonces este descuido hizo que las teorías descubrieran el tipo de realidades que desde entonces no han llegado ni nunca llegarán a ser universales, pues si se hubiera forzado, entonces tales realidades no existirían. Al no ser lo que el mundo espera, se eliminarían, incluso estarían borradas en el pasado, ya que ni siquiera se dejó o no se dieron incentivos para imaginarlas, por lo que mucho menos repercutirían en la actualidad, ya que no eran realidades que el mundo estaba esperando. Fueron realidades totalmente desconocidas para el que solo particulares las generaron y por lo tanto quedaron en el olvido o no han llegado a ser realidad universal, y es probable que nunca llegarán a serlo. Si con las ondas gravitacionales habrá que esperar más para confirmar si sirven en superar la urgencia deseada universalmente, es muy probable que no suceda y puede verse muy claramente desde los premios Nobel. De hecho, el premio Nobel para la penicilina, el mundo puede ser consciente de él. Sin embargo, la mayoría de premios Nobel son totalmente desconocidos, ya que el mundo no puede concientizarse de ellos, porque su origen fue que grupos particulares los generaron, sin la alerta que es el mundo, que los debe proponer. Por lo tanto, en caso que por obligarse Fleming él no hubiera descubierto la cura ni tampoco se hubiera descubierto antes, entonces otra realidad universal que no conocemos actualmente hubiera surgido, o al menos se hubiera mejorado alguna que conozcamos en la actualidad. En especial ocurrió que la cura de Fleming fue mejorada, pero también hubiera ocurrido que la cura se hubiera descubierto independiente de que Fleming la haya descubierto, como lo hicieron Florey y Boris, porque incluso ninguno de estos tres protagonistas la hubiera descubierto, sino otro alguien mucho antes que ellos tres existieran, lo que hace que todo esto es coherente con la hipótesis que debido a que otra realidad universal hubiera surgido, entonces lo de Florey y Boris se hubiera descubierto sin necesidad de que los tres hubieran descubierto la cura, y de hecho lo de Florey y Boris no fue por el mismo hongo descubierto por Fleming sino por otro que aquellos dos descubrieron. Esto se puede imaginar de otra. Y es que aquella realidad universal aún no conocida hubiera abarcado los de la penicilina y algo más que en la actualidad no se conoce. Esta actualidad se vuelve relativa, ya que al retrasarse el hallazgo de la realidad universal, realidades universales que pasaron en algún futuro del pasado hubieran ocurrido mucho antes, con respecto a la actualidad de hoy. Esto lo podemos entender con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, de que si se hubiera forzado descubrir la realidad universal, entonces alguna realidad no conocida actualmente hubiera surgido y lo hubiera implicado a ella solo imaginariamente. En caso de que sirviera, tal realidad universal estaría por suceder. ¿Qué pasaría si no sucediera? Entonces sería tan ficticia como las ondas gravitacionales en no superar algún tipo de emergencia universalmente,
ya que no es sabido si las ondas gravitacionales superarán algún tipo de urgencia como realidad universal, a pesar de ya ser confirmadas, porque hasta el momento solo las confirman grupos particulares, es decir, tal realidad no debió ni debe ser confirmada, solo imaginada en caso que sirva para generar el tipo de realidad universal deseada, o sea que ni siquiera se hubieran descubierto, porque por lo menos con la reserva que se gastó, algún tipo de realidad universal hubiera sido mejorada para no dejar fallecer a los seres que fallecieron por haberla mejorado, a causa de la falta de reserva. En conclusión, si se anticipa a la realidad universal deseada, entonces ella mejora la posibilidad de ser descubierta por las teorías lo más pronto posible, porque se está obligando a las teorías tenerla que descubrir y no que la descubran por casualidad, ni mucho menos que descubran la realidad que ellas quieran, porque la realidad universal no necesitará de otra realidad que confirmen particulares para que ella resulte, sino que solo requiere de ella misma, es decir, se debe exigir a las teorías. Realidad universal. Generen el tipo de realidades que pueden servir para que ella surja, y en particular se dejó descubrir a las ondas gravitacionales sin que esto fuera la misma realidad universal que deseaba descubrir todo el mundo. Luego, si se mantiene tal exigencia, el descubrimiento debería ocurrir mucho más pronto, o si ocurrió y no hay mérito de haberse descubierto antes. El mérito se gana con la hipótesis que otra realidad universal desconocida hubiera surgido incluyéndola a ella. Que no ocurrió antes. Pero si aún obligando no se descubre esta nueva realidad universal, entonces se está superando de una mejor manera la urgencia que se puede superar para que el mundo que fallezca al no mejorarla, no muera. Por lo tanto, el tipo de realidad que quita el mérito de no descubrirse con la propuesta del forzamiento, es el tipo de realidad cuyo descubrimiento es indeterminado, ya que la reserva siempre tendrá límites en descubrirla como una realidad universal. En este caso no hay referencia de que antes se hubiera descubierto, pues si ella logra ser descubierta en algún futuro sería el momento más próximo, ya que se asume que se está obligando a su descubrimiento, únicamente el de la realidad universal. Peor fuera que se dejara descubrir a la realidad que no es universal, ya que nunca habrá una referencia para que surja la realidad universal, pues nunca se imaginaría para obligarse a descubrirla y por lo tanto nunca se descubrirá, excepto y gravemente si se da la necesidad de descubrirla. Esto no quiere decir que no hay realidades universales cuyo descubrimiento queda indeterminado al forzar descubrirlas, porque siempre las habrán. Ya que así como se está descubriendo TF para la cura, esta puede ser usada para provocar la enfermedad si no es referente a esa misma cura, entonces será tratada para generar otras nuevas enfermedades totalmente desconocidas en esa actualidad justo después cuanto tal TF como cura sea descubierta. Es decir, tales nuevas enfermedades son tan desconocidas como la misma cura hasta que ella sea conocida y eventualmente se generen. Esto se complementa con que el tipo de realidades que las teorías quieran descubrir como grupos particulares pueden llegar a ser universal, pero el tiempo queda indefinido porque debido a la HLR, ni siquiera deben permitirse imaginar, dado que tal realidad pertenecerá a los infinitos intereses tanto como el pecado capital induciría a cualquiera hacia ellos, cuando no hay reserva para tolerarlo. Pues ella tiende a estar en déficit al tener que mantener vigente la realidad universal que supera la urgencia de la actualidad, como si no se pudieran superar nuevas urgencias de las que actualmente se pueden superar. Sino solo mejorar superar a esa misma de una manera más económica porque la población crece demasiado, para mantener la reserva totalmente comprometida solo en este tipo de realidad universal, y no habrá para más de que se supere el tipo de urgencias que en tal actualidad no se han podido superar como enfermedad aunque se conozcan. Ni mucho menos para que las teorías quieran descubrir el tipo de realidad que ellas quieran. Por lo tanto, lo peor que puede estar pasando cuando nueva realidad universal no se esté descubriendo, a pesar que se esté forzando, es que la realidad universal de la actualidad se está mejorando en superarse la urgencia que se puede superar con ella para poder incluir al crecimiento de la población, y lo mejor que puede pasar es que esto mismo se está cumpliendo y también que nuevas realidades se están descubriendo de manera universal porque se está forzando la inercia universal. Si no se estuviera forzando, entonces algo peor está sucediendo que estar solo mejorando superar la urgencia actual y no poderse con ninguna otra, o que se encuentren otras realidades universales cuyo proceso de universalización afecta mantener tal vigencia. Por ejemplo, las teorías solo estarían descubriendo infinitos tipos de realidades que no son universales o incluso son solo ficticias y por lo tanto no están superando ningún tipo de urgencia, ya que además están afectando superar la urgencia que se puede superar universalmente para mantenerla vigente de superar, a causa de que están dejando sin abastecimiento a la reserva para lograrlo. Como consecuencia, las teorías están descubriendo realidades que, pudiendo ser universales,
Haberlas descubierto actualmente son demasiado costosas y esto hace que el tiempo de su universalización tienda a quedar en espera eterna, por lo que quienes estén superando tal urgencia con ellas son grupos particulares que deben ser considerados exclusivos para proponer que no están descubriendo la realidad universal. Porque esto es la discusión de que toda la realidad que descubren los grupos particulares puede ser posible que llegue a ser realidad universal, pero la reserva no alcanzará y por esto el tiempo para su confirmación universal se vuelve eterno, por lo tanto se debe escoger el tipo de realidades que más urgentes no pueden ser, porque incluso mantenerá la realidad universal que supera la urgencia universal de la actualidad, mantiene la reserva en déficit, o sea la discusión debe ser muy latente dado que toda realidad al poder ser universal, esto representaría que las realidades que las teorías estén descubriendo toman la dualidad de ser tan urgentes que más urgentes no son, ya que incluso si minuciosamente se escogieran las realidades más urgentes, que más urgentes no pueden ser para ser superadas, cuando en la actualidad no pueden serlo. La reserva se imagina en déficit superando como realidad universal la que se puede superar actualmente para mantenerse en el futuro. En particular hay el tipos de urgencias que pudiéndose superar actualmente e incluso de manera universal, por el déficit en la reserva, no queda de ella para superarla, o sea que esto es una razón más para que a las teorías no se les deje descubrir la realidad universal que supere la urgencia que no se sabe cómo superar ni siquiera teniendo la reserva disponible. Esta realidad puede ser totalmente conocida por el mundo, pero las teorías vuelven esto totalmente complicado proponiendo que las realidades que les interesa llegarán a ser universales porque si no, entonces será mucho peor de lo que están haciendo al descubrir las realidades que ellas desean. Esto lleva a la hipótesis del contenido mínimo, donde el mejor de sus reflejos en este estado, es que no se requiere de lenguajes totalmente desconocidos para descubrir o mantener vigente la realidad universal. Si los hay, es porque a las teorías se les está dejando descubrir la realidad que ellas quieren y no las que el mundo necesita, tan obvias como el no necesita de lenguajes tedioso para percatarse que las necesita. Luego la controversia más sustancial es que forzar o no a la realidad universal, en lo primero implicaría que el mundo no fallecerá porque ella no se descubre, sino que es posible que no fallezca al descubrirse y en lo segundo ocurriría que al no forzarse a la realidad universal, el mundo fallecerá al no descubrirse, o sea que la discusión esencial se reduce a que seres del conocimiento no se dejan que existan, para dejar que seres del mundo puedan existir. Si anteponemos a esto dejar a dichos seres del mundo existir, entonces los seres del conocimiento no existirán y así el conocimiento compuesto de seres del saber se mantendría en una monotonía que tales seres del mundo no pueden generar el conocimiento para salir de ella. Sin embargo, con respecto a proteger la realidad universal, tal monotonía debe homologarse con que si se deja generar a los seres del conocimiento, entonces se mantendría en la monotonía del conocimiento ser solo pura ficción, ya que la realidad universal haría que tales seres del mundo no fallezcan representando la realidad no ficticia, pero sin proteger a la realidad universal, fallecerán por lo que ellos seguir existiendo sería solo pura ficción representando a la pura ficción que las teorías estarían explorando y en particular se tiene que la realidad del espiritismo encaja con este tipo de representación, sin embargo desde su lenguaje sencillo puede hipotetizarse que las teorías incurren en este mismo error cuando se les deja explorar a los seres del conocimiento, lo cual es una estrategia que se utiliza con el fin de no conocer ese tipo de seres, es decir con el fin de no tratar con los lenguajes tediosos que las teorías están creando para tratar con dichos seres para poder formularla. Hipótesis de la discusión que estamos describiendo, de hecho, no tener que adentrarse en ese tipo de seres toma el significado que no deberían existir a cambio que dichos seres del mundo que fallecen, no mueran.